Bueno, em, bueno, buenas noches, que ojalá que hayan tenido una semana buena, una semana bien orada, bien rezada, bien llena de presencia de Dios. Siempre hay que tener presencia, la presencia del Señor ahí al frente, como decía Teresa. Mi modo de oración es representarme a Cristo delante de mí, o sea, estar con Cristo en el fondo, básicamente, siempre. Eso es una buena forma bueno, Estar con el Señor. claro, de tener la presencia de Dios en nuestra vida bueno, así que teniendo eso, vamos al relato del diluvio. La vez anterior hablamos de María, eh, del dogma de la Asunción. Pero ahora vamos a volver al diluvio, ¿ya? Hace ya harto tiempo atrás que yo les dije, bueno, en realidad 2 semanas atrás, yo les dije, aquí hacemos una especie de repaso, que el texto del diluvio tiene se parece bastante al primer relato de la creación, ¿se acuerdan? No vamos a decir que se parece en términos porque no hay un Noé, no hay un arca, no, ¿ya? Pero sí pareciera que hay como una temática de fondo, una argumentativa muy similar. El caos inicial, la acción divina que ordena y el resultado de esa ordenación, ¿no? Ese acto divino. Acá en Sí, el diluvio también hay algo parecido. Hay un caos inicial, es cuando dice ahí en 6:5, viendo Yahvé que la maldad de los humanos cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo. Eh, y más adelante va a decir, bueno, he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencias. O sea, hay algo que no está bien en el fondo. En el primer relato de la creación se habla en hebreo, tohu babohu, o sea, caos y confusión, ¿ya? O otros prefieren usar, bueno, es un poco difícil, pero la expresión tohu babohu en hebreo también se ocupa para el desierto, como para cuando las personas están en una ciudad, por ejemplo, y afuera el desierto. Entonces el desierto es como descampado, es como peligroso, es agreste, es un lugar hostil. Bueno, eso también es tohu babohu, ¿ya? Pero tradicionalmente se ha traducido así esta expresión de tohu babohu en Génesis 1:3, perdón, 1:2. Dice, y la tierra era caos y confusión, y la oscuridad cubría el abismo, y bueno, después dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, ¿ya? Luego bueno, en el relato volviendo al relato del Génesis del diluvio, hay una determinación de Dios, ¿ya? Dios determina, al ver esta situación, determina hacer algo. En el relato de la creación de Génesis 1:2, no hay una determinación, voy a crear esto porque, no, no, simplemente Dios va y crea nomás, ¿ya? Pero en el fondo hay una situación similar. Y lo curioso es que esta situación caótica va a estar en el mundo que Dios ya creó. Entonces, o sea, si venimos siguiendo lo que quiere, en el fondo, el mensaje que quiere transmitir el relato del Génesis, o en el fondo, este apartado de Génesis 1:11,
es que aquí estamos viendo las huellas del pecado. O en realidad, o sea, sí, las huellas del pecado, pero también es como en el fondo las consecuencias del pecado, pero unas consecuencias que van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que aquí ya la cosa se rebalsa y literalmente se va a rebalsar, digamos. O Dios la va a hacer que se rebalse con harta agüita. Eh, entonces, claramente, o sea, el relato del Génesis dice que el pecado genera la muerte. El pecado fue el que causó, bueno, todo el problema, bueno, Adán y Eva, todo lo que sufrieron como, entre comillas, castigo, en realidad fue las consecuencias de su propio pecado. Luego, la muerte de Abel a manos de Caín, y yo les comentaba ahí de la perpetua lucha entre los pueblos, la perpetua lucha entre modos de vida distintos. ¿Recuerdan que yo les decía que Caín podría representar a este grupo asentado, citadino, industrializado, qué sé yo, y de agricultores, y Abel representaba a los pastores nómadas que vivían, los beduinos, qué sé yo. Bueno, esta lucha entre pueblos. Luego, esa lucha se va a volver ya, se va a generalizar, ya no va a ser solo Caín y Abel. Va a decir que la tierra, ahí en 6:11, la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. O sea, ya el pecado había en el fondo, se había transformado en una especie de cáncer. El cáncer echa a perder las células del cuerpo y hace que se reproduzcan así sin control y generan en el fondo un tejido que no responde a su función, sino que todo lo contrario, destruye la función de su entorno, justamente porque es un exceso. Entonces, en el fondo, el cáncer va a generar, perdón, el pecado va a generar algo así como un cáncer en la tierra. Y podríamos leerlo, podríamos interpretarlo como un retorno al caos. Y claro, hay una determinación voluntaria de Dios de acabar con este caos, de exterminar todo. Pero nosotros tenemos que entender, o lo entendimos desde el mundo cristiano, como ya se lo he planteado, Dios no puede ser un niñito que un día se aburre de los juguetes y los tira todos a la basura porque ya no le satisface. Acá hay un mensaje detrás de eso. Y ese mensaje, detrás del texto, y ese mensaje va a ser que en el fondo el pecado es el que trae este caos. Y la consecuencia del pecado va a ser su aniquilación, su autodestrucción. El pecado en algún momento va a crecer tanto, tanto, tanto que se va a acabar. Como un virus. Fíjense que el virus tiene un comportamiento cuando el virus no piensa y dice, uy, mira, si yo mato a la persona a la que en donde estoy alojado, esa persona se va a morir y yo también me voy a morir. No piensa eso. El virus solamente se reproduce hasta que la persona se muere, pero el virus cumplió su función que es esparcirse más. Entonces, el pecado sería también por un lado un cáncer, también por otro podríamos decir que es un virus. Un virus que va a aniquilar a su propio huésped. En este caso, las criaturas de la tierra estaban todas llenas, viciadas en el fondo, corrompidas. Y por ende, eh,
sujetas digamos, condenadas entre comillas, a la aniquilación. Bueno, el relato, hay aquí algunos elementos bastante interesantes, ¿ah? Porque eh, este relato va a mezclar ciertas tradiciones, ¿ya? Le había pedido a Pablo que si puede leer ahí la nota al pie de la Biblia de Jerusalén de ahí de donde comienza 6:5. No sé si puedes leer un poquito, Pablo. Esta sección combina dos relatos paralelos. Uno, yavista, lleno de colorido y de vida, representado en los capítulos 6, versículos 5 al 8, capítulo 7 del 1 al 5, del 7 al 10, el 12, el 16, 17, 22 y 23, el capítulo 8, versículos 2, 3, 6, 12, 13, 20 al 22, y el otro sacerdotal, más preciso y más pensado, pero más seco. Capítulos 6, versículos 9 al 22, capítulo 7 del 6 al 11, 13 al 16, 18 al 21 y 24, capítulos 8 del versículos 1, 2, 3, 5, 13, 14 al 19 y capítulo 9, versículos 1 al 17. El redactor definitivo ha respetado estos dos testimonios recibidos de la tradición sin intentar suprimir sus divergencias de detalle. Poseemos varias narraciones babilónicas sobre el diluvio que ofrecen notables semejanzas con el relato bíblico. Este no depende de aquellas, sino que se nutre de la misma herencia cultural, el recuerdo de una o de varias inundaciones desastrosas del valle del Tigris y del Éufrates, Ahí que va. la tradición... Espérame, es que estamos juntando muchos elementos. Ah, Primero, vamos por parte. Eh, ¿Se acuerdan que yo en algún momento les hablé de la teoría de las tradiciones o de los 4 documentos de formación del Pentateuco, formulada por Wellhausen, que sería, bueno, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se habría formado en una eh, redacción final que junta 4 grandes tradiciones de escritos, ¿ya? Y estas tradiciones tienen estos nombres porque en el fondo es un poco a el tono o la forma o la característica principal a la que refieren generalmente estos textos. Generalmente estos textos son identificables porque usan un lenguaje muy parecido. Por ejemplo, el relato yavista tiene la característica propia de llamar a Dios Yahvé. ¿Se acuerdan que veíamos que la gran diferencia entre el primer relato y el segundo relato es que en el segundo relato no se usa la palabra Yahvé, sino que simplemente dice Dios, y el primero sí? Entonces, todos esos datitos. Bueno, el diluvio, el relato del diluvio va a ser una mezcla entre 2 documentos, ¿ya? Que serían de tradición, uno yavista y el otro sacerdotal. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, miren, por ejemplo, si, miren, por ejemplo, leamos, bueno, además de que en el relato, si uno lo revisa bien, hay mucha referencia y como que innecesariamente exacta a días, fechas, o sea, ¿a quién? O sea, si uno está leyendo un relato de un diluvio, es como poco importante, creo yo, que este dato que sale en 7:11 dice el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17, lo único que falta la hora, se hendieron todas las puertas con puertas del cielo y cayeron, qué sé yo, las aguas.
aquí no, es como un poco innecesario bueno, esas referencias a días tan exactos, meses, qué sé yo, son propias y muy en el fondo cercanas a lo que es la tradición sacerdotal con su necesidad de medir el tiempo litúrgico en un calendario, con fiestas, entonces justamente el día el día 17 del mes segundo, ese día fue, lo anotamos aquí en nuestro calendario litúrgico, ese día fue el día del diluvio, así que hay que, digamos, acordarse. Bueno, esas son cosas propias de la cultura sacerdotal. Preguntar. Otro texto, por ejemplo, sumamente sacerdotal, aparte de estas referencias a veces un poco innecesarias a días y cosas así, espérame que yo lo haya encontrado aquí en 820, Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de todos los animales puros, fíjense, esto de los animales puros, ¿a qué nos suena? Así no hemos llegado allá, pero así a lo que ustedes más o menos saben. ¿A qué A nos las suena? ofrendas, a las Perdón, ofrendas del templo, a las ofrendas del a templo, las pues. ofrendas del templo, ya. Uno no podía ir y llevar no sé, cualquier animal al templo. No, Claro, Había que ofrendar ciertos animales. sí. Pero Y primero, eso es una normativa. ¿No? Yo no puedo llevar no sé, no podía llevar un ciervo, por ejemplo, para ofrecer, ¿ya? Bueno, no habían ciervos tampoco, pero si alguien encontrara un ciervo, por ahí, ya, uno que sí puede que haya habido, más lejos, eso sí, pero una cebra, ¿ya? Yo no podría llevar una cebra, o un león, no podría llevar un león al templo. ¿Por qué? Porque no eran animales puros, para ser sacrificados en un altar. claro, Y que haya referencia a animales puros e impuros significa que había una normativa. Y si había una normativa, había una casta que le daba sentido, un grupo de personas, una institución que se regía por esa normativa. Y esa normativa, y ese grupo de personas eran los sacerdotes en el fondo. Y había una ley, y había una norma. Pero si ustedes piensan un poco en dónde estamos, en, el, en la línea que sería histórica, que sería la Biblia, histórico entre comillas, todavía no llegamos al punto de la ley, po, porque la ley viene con Moisés, con el Éxodo, con el Monte Sinaí, qué sé yo. Ahí viene la ley. Pero aquí ya hay referencias. Entonces, por eso se dice que este es un texto. Bueno, primero, también sirve de evidencia para decir que este texto fue escrito ya mucho después. Aquí todavía no existe Moisés, pero esto fue escrito mucho después de Moisés. Y claro que fíjense, por esta referencia a la espiral Yahvé, el calmante aroma, el holocausto que subía, qué sé yo. Eh, y bueno, eso básicamente esta referencia sacerdotal. Y la yavista tiene esta tendencia a eh, como dar muchos datos y muchos datos como que le dan color al texto, como que le dan, no sé, podría decir que Noé metió a todos los animales en el arca y luego se puso a llover y luego se inundó todo. Podría decir eso, sí, pero dice eh, qué sé yo, meterás en el arco una pareja de cada ser viviente para que sobrevivan contigo, macho y hembra, de cada especie de las aves, de cada especie de los ganados, de cada especie de los reptiles, de cada especie. No es necesario decir aves, reptiles, qué sé yo. Animales, macho y hembra.
No, pero no, ahí hay que decir el ganado, el reptil, qué sé yo, las aves, y qué sé yo. Entonces, Más específico. es más específico, es más colorido, es más, eh, mm, le da como más riqueza al relato, ¿ya? Sí. Y bueno, está la característica también de que está el nombre de Yahvé. Y fíjense, dice Yahvé mire, en el 7.1 dice Yahvé dijo a Noé, ¿sí o no? Ya, en 6.13 dice Dios a Noé, dijo Dios a Noé. ¿Se fijan? Sí. En 8.1 dice se acordó Dios de Noé. Al principio, en 6.5 dice viendo Yahvé. Así pues, dijo Yahvé. Después, en 6.9, Noé andaba con Dios. O sea, nosotros sabemos que Yahvé y Dios son la misma persona. Nosotros lo sabemos. Pero en la escritura antigua, en general, siempre hay un intento de normalización y claro, siempre está la posibilidad de que el autor lo haya pensado y querido así. En unas partes poner Yahvé y en otras partes poner Dios. ¿Ya? Pero están estas otras pistas, estas referencias y en el fondo todas estas eh, características que nos hacen decir, bueno, esto y además está como cambio de nombres así, primero Yahvé, después Dios, y estos cambios no se dan en otros relatos. En el primer relato de la creación es todo Yahvé, 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 o sea, perdón, Yahvé Dios. En el primer relato de la creación es Yahvé Dios. Eh, Perdón, en el primer relato de la creación es Dios. En el segundo, y todo, Dios, 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 Dios. Dios dijo, Dios, dijo, Dios, dijo, Dios, dijo, Dios, dijo. En el segundo relato de la creación, dice Yahvé Dios. Y luego, entonces, en un relato, lo normal es que uno use un nombre para una cosa y sea consistente con ese nombre. Claro, lo mantenga. Claro. Pero aquí vemos que están estas como que primero dice Yahvé, después dice Dios, qué sé yo. Y claro, eso nos hace pensar que acá hay varios relatos juntos. ¿Ya? Eh, bueno, recordar que Dios, la palabra Dios en hebreo se dice Elohim. ¿Ya? Elohim. Y bueno, y también dice, bueno, dice harto el hecho de que no diga Yahvé Dios. O dice Yahvé o dice Dios. Pero no dice Yahvé Dios, como en el segundo relato. Y bueno, entonces por eso lo que ahí leía Pablo, en el fondo, el último redactor de estos relatos, probablemente era el mismo relato, pero escrito de manos distintas y probablemente uno ponía Dios, el otro ponía Yahvé, qué sé yo. En el mismo relato, ¿qué es lo que hace el último redactor? Lo junta y obviamente no van a quedar parte, no hace una pega relativamente buena, o sea, buena, porque no quedan partes repetidas. No hay Lo que no pasa, por ejemplo, en algunas partes del Éxodo, en que ahí sí hay partes repetidas, digamos. Eh, Aquí sí, no, aquí pero el autor, el último redactor, decía ahí la nota, no hace esfuerzo por ocultar, o sea, es bien fiel a ambas y no hace un esfuerzo de conciliar esas tradiciones.
Ni siquiera hace un esfuerzo en ponerle, oye, aquí le llaman Dios, aquí le llaman Yahvé, después Dios, Yahvé, Dios. O sea, pone Yahvé y después pone Dios, después pone Yahvé de nuevo y no se hace problema, digamos. Eh, entonces, por eso se pueden detectar estas ligeras divergencias, ¿ya? Eh, de todas maneras, y ahí es importante lo que decía Pablo, recordar también que aquí no solo hay dos relatos de tradiciones de la cultura judía antigua, sino que también hay un relato más antiguo, que es esta tradición babilónica del diluvio, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo en algún momento les dije que relatos del diluvio y hay muchas culturas, ¿ya? Bueno, eh, no hay evidencia todavía de que todos esos relatos sean anteriores a este texto. El único que es anterior y que está demostradísimo que es anterior a este texto es el relato babilónico. Ese sí que no hay ninguna duda que sea anterior. Entonces, y bueno, y entre Babilonia, bueno, se dice que el Pentateuco en general fue escrito en su gran mayoría en Babilonia, ya durante el exilio de Babilonia. ¿Ya? Probablemente tenga textos que respondan que sean más antiguos, ¿ya? Y de hecho los hay una parte en el libro de los jueces, bueno, no hay Pentateuco, pero más hay textos, por ejemplo, el Cántico de Débora en Jueces, son textos que son mucho más antiguos que el exilio de Babilonia, ¿ya? El exilio de Babilonia estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, 500 y algo antes de Cristo. Y bueno, justamente ahí lo que pasa es que la cultura de un pueblo como el babilónico permea en la cultura judía. Y esa cultura judía asume estos relatos que nosotros hoy en día entendemos como mitológicos, los asume y los hace parte de su fe. Lo cual nos indica que este tema del diluvio era tema para todo el mundo en esa época. Era tema para todo el mundo. Cuando veíamos el primer relato, yo les decía que los antiguos, bueno, los antiguos judíos veían a los otros que le rendían culto a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas o a los planetas o qué sé yo. Bueno, la cultura judía toma eso, pero no lo hace suyo, porque en el primer relato de la creación muestra claramente que el sol, los planetas, las estrellas y todas esas cosas son creados por Dios, por el Dios. Entonces, a quienes ustedes adoran, los adoradores de sol y de planeta, y que son cosas creadas por nuestro Dios. Entonces, claro, ahí hay una asimilación cultural, no directa, sino en el fondo un tanto indirecta. Pero acá también hay una asimilación cultural. El relato del diluvio se hace parte, y se hace parte verdadera, ¿no? Ellos no, el relato aquí no dice, no, el diluvio es un invento que hicieron ellos, qué sé yo. No. Probablemente por eso entonces yo les digo, el diluvio era tema para todo el mundo antiguo. Y si era tema para todo el mundo antiguo es porque alguna vez a todo el mundo le afectó. Y yo les decía en algún momento que probablemente refería a los antiguos de hielo de la era del hielo. Acá el autor también dice, que es una opción más cercana, las inundaciones del Tigris. En el río Éufrates y el río Tigris, eh, Mesopotamia. en Desembocan Mesopotamia, en el chat del Arab. ¿cómo? Desembocan en el chat del Arab.
Claro, sí, sí, sí. Y pasan ahí por todo lo que es, bueno, todo este sector que se va a llenar de grandes ciudades, Nínive, qué sé yo, bueno, Ur eh, y otras. Déjenme ver si tengo por aquí un mapita. Denme un segundito. Eh, me parece. Era una región muy apropiada para los asentamientos humanos. Hoy no te escucho nada, Angelita. ¿Cómo? Era una zona muy apropiada para los asentamientos humanos. Claro, justamente porque estaba lleno de ríos, ¿ah? Claro, exacto. Eh, Estaba el Tigris. Bueno, yo no sé si alcanzan a ver mi Sí, curso. la flechita. Claro, aquí está el Tigris y aquí está el Éufrates, ¿ya? Esto que está aquí es Babilonia, fíjese, aquí está Babilonia, ¿ya? Y estas son ciudades antiguas. Bueno, hay, en realidad esto es un mapa moderno, ¿ah? Por ende está aquí Bagdad. Pero fíjense que lo interesante están estos son, aquí está Ur, aquí está Uruk, Nínive está acá arriba, en el fondo son ciudades antiguas o probablemente sitios arqueológicos. Asur, que es la ciudad de los asirios. Y bueno, y fíjense que esto, si se fijan aquí, hay como un prepicado. No sé si lo alcanzan a ver, que es como que esto, Ujú, ya, esto significa que antiguamente el mar del Golfo Pérsico llegaba hasta acá arriba. Entonces, Mm, Ur, que yo la veo aquí en ujú, medio del desierto, en realidad no tan desierto, pero en realidad era una ciudad costera. Claro, son ciudades fenicias, Ex- Uruk y Nippur. No, 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 Angelita, los fenicios son de acá del Líbano, de Pero acá de uno la era, costa del mar estaba Mediterráneo. justo ahí, pues. no, Eh, estaba no, acá, po. no, acá vivieron los babilonios y los asirios, ¿ya? Claro, Y bueno, y claro. posteriormente los persas. Eh, bueno, aquí está Israel, ¿ah? Aquí está Israel, Sí, sí, sí. Jerusalén. Entonces, el exilio fue básicamente que el mundo judío se trasladó hasta aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo les quería mencionar? Mire, este hecho, todo este sector de acá, que serían, bueno, las montañas Taurus ya hacia la península de Anatolia, y acá todos los que son los montes, bueno, por acá estaría el monte Ararat, y estos, no me acuerdo cómo se llamaban, los montes Urales. Los montes Urales. Urales, todos estos montes son tremendas montañas, una cordillera así gigante, nevada completa, ¿ya? Los montes Urales están arriba, Sí, por el norte, sí, 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 exacto, al norte. se- Pero lo que separan quiero decir yo es Europa que con Asia. imaginen, sí, exacto. Lo que quiero decir yo es que imagínense si en esos montes Urales hay más solo un día, o una época, un ¿Hay año, más dos qué? años, sol, Sol. hay Se sequía, producen hay deshielos. calor, qué sé yo. Imagínense que toda esa agua de los montes Urales congelada en nieve se viene para abajo, se inundan los ríos. Y imagínense que todos estos ríos se llenaran, es básicamente un diluvio, o sea, si yo vivo aquí en Ur, esto es un diluvio universal, que vienen eh, todos estos ríos, qué sé yo, el Éufrates, el Tigre y todos los afluentes vienen, y miren, fíjense que todas estas montañas, las montañas de Irán, qué sé yo, toda esta cuestión, que son todas estas tierras altas,
todo esto que está hacia el norte, las montañas de Zagros, Irán, qué sé yo, los Urales, las montañas de Taurus, son todas tierras altas y acá todo esto es bajo. Entonces, si se inunda todo esto, si hay deshielos, todos estos ríos van a inundar el mundo, básicamente. El mundo para ellos. Entonces, probablemente de ahí venga el tema del diluvio universal. Ahora, es posible también que justamente los deshielos de la era del hielo hayan provocado eso, un diluvio completo en esta zona. Ahí vaya a saber uno. Es muy difícil saberlo a ciencia cierta, ¿eh? Pero eh, claramente todo este sector sabría de un gran diluvio. Todo este sector, y por eso es que tenemos aquí justamente el relato del diluvio de los babilonios, y vamos a tener también el relato del diluvio de Noé, básicamente porque es un terreno muy diluviable, entre comillas, o inundable, ¿ya? Hoy tengo una tendencia a inventar palabras, pero bueno. Em, bueno, entonces, Eh, quiero que quede claro eso, ¿ah? Que en el fondo acá hay una asimilación cultural, ¿ya? Esa asimilación cultural no es mala, es normal simplemente, ¿ya? Es normal. Esta asimilación cultural va a pasar muchas veces en estos relatos, ¿ya? Muchas veces. También está esto de la superposición de momentos históricos y de, en el fondo, convicciones religiosas. Por ejemplo, antes de que existiese ni Moisés, ni un templo, ni nada por el estilo, ya hay animales puros, hay altares, hay holocaustos. O sea, si Noé vivió, tal como dice la Biblia, unos 1000 años antes del templo, o 1200 años antes del templo, o quizá más, ¿cómo Noé justo iba a hacer un altar, iba a quemar animales puros? Es medio extraño. Lo mismo va a pasar después con Abraham y la circuncisión. En Génesis 12 en adelante se va a poner la circuncisión como el distintivo de la alianza de Dios con Abraham. Pero la circuncisión en realidad ya existía para el momento de la escritura de ese relato. Solo que se pone a Abraham como su gestor, entre comillas. En realidad el gestor es Dios, pero el primero es Abraham, para darle una solidez, para darle un asiento fuerte, digamos, a la práctica de la circuncisión. Bueno, sigamos entonces. Este, bien. Yo también les decía que, bueno, dice ahí en 6:15, así es como la harás, su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 codos, su altura de 30 codos. Eh, Harás el arca cubierta y un codo la rematarás por encima, qué sé yo. Bueno, está instructivo tan detallado, bueno, siempre ha llamado la atención, al punto que hay gente que ha tratado de, real y históricamente, o sea, siguiendo estas indicaciones, ha tratado de construir el arca y se ha Sí. construido imitaciones del arca a partir de esto. Y se, y se ha demostrado que son, digamos, medidas reales donde obviamente no van a caber todos los animales del mundo, parejas de todos los animales del mundo, pero es bastante grande, ¿ya? Eh,
Bien, hay algunos motivos que nos llaman, nos recuerdan también los relatos anteriores, ¿ah? Por ejemplo, ahí en 17 va a decir, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida. Ese hálito de vida nos recuerda al segundo relato de la creación. ¿Se acuerdan que dice que Dios le insufló el hálito de vida a, a esta figura o este, digamos, Hombre que hombre había hecho de concebido. barro y, Sí. o de suelo y resultó un ser viviente? Eh, bueno, dice ahí, Noé ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Antes, ¿dónde está esto? Aquí. Antes en 6:9, en 6:9, va a decir esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Este andar con Dios nos recuerda a Dios caminando en el jardín, ¿se acuerdan? Dios Sí. caminaba en el jardín y qué sé yo. Em, no he dicho nada respecto a los tres hijos de Noé. Sem, Cam, Jafet son los tres hijos de Noé según el relato. Son también nombres. Esto tenía un nombre. No recuerdo cómo era. Era un nombre. eh, bueno, en algún momento me voy a acordar. Son nombres que refieren a pueblos, Ya, ¿ya? De hecho, no sé si se han fijado que yo varias veces he ocupado la palabra semita. Los sí. semitas son en general la gente que vive en Israel, en Palestina, en el Líbano, en Siria, toda esa gente semita. Eh, bueno, los semitas son los descendientes de Sem, ¿ya? Y en realidad lo que está haciendo aquí el texto es representar a pueblos de la tierra, ¿ya? Los tres hijos de Noé van a ser, pues supone que aquí mueren, se acaba todo el resto de la vida y van a quedar solo Sem, Cam y Jafet y de ellos se va a repoblar la tierra. Bueno, Sem, Cam y Jafet van a representar a las grandes pueblos o razas del mundo, ¿ya? Se dice que la gente... les quiero mostrar, denme un segundito. Quiero mostrarles em, lo quería mostrarles. Ya. Antiguamente, el mundo tenía tres grandes partes. O sea, se pensaba que el mundo tenía tres grandes partes, que son Asia, que está aquí indicado con como una especie de gran hoja verde.
África y Europa. Ese era el mundo antiguo. Y al centro estaba Jerusalén. Este era, esto era un mapa en el fondo del mundo antiguo. Y el centro del mundo, y casi que del universo, era Jerusalén. Entonces, básicamente, Sem, Cam y Jafet van a ser los, en el fondo, los que van a llevar la humanidad a estas tres grandes partes del mundo. Sem se va a encargar de poblar Asia, Cam, África y Jafet, Europa. Entonces, esto desde la perspectiva antigua y la perspectiva judía, ¿ya? Que después va a permear en el cristianismo, ¿ah? Este mapa de la época cristiana, ya de la época este, medieval, ¿ya? Eh, y si se, bueno, entonces y esto también tiene que ver con una determinada fisionomía de los seres humanos, ¿ya? Una fisionomía, una raza en el fondo, ¿ya? Los africanos, o sea, claramente, él es descendiente de Cam, decían los judíos, ¿ya? Ellos son jafetitas, son blancos, a veces tienen el pelo rubio, europeo, o el pelo negro, o son romanos, se fijan que aquí está Roma, Grecia, bueno, todo está en alemana, pero ahí dice Roma, Grecia, bueno, obviamente tiene que estar Zurich ahí. Em, no alcanzo a ver, Polonia me parece, bueno. Y por otro lado, Asia está Arabia, Damasco, ciudad de Siria, Haram, más allá van a estar los Medos, esto y Persia, qué sé yo, y bueno, la India al final. No se conocía China ni eso, todavía no se conocía para allá. Y todo lo que es África con Libia, el norte de Egipto, y Morenland, que significa la tierra de los moros, de los musulmanes. Eh, bueno, este era el mundo antiguo, entonces eso representa en el fondo estos tres nombres, Sem, Cam y Jafet. En el fondo van a representar a la humanidad completa. Eso como... Ay, no, déjalo. Ahí sí. Ya, entonces, sigamos en el relato. Bueno, los animales, no, en general, eh, si bien es cierto, Dios tiene la intención de exterminar a todo ser viviente, él mismo le solicita a Moisés no juntar solo animales, sino a animales en pareja, porque en el fondo en esta intención de juntar a los animales en pareja está el de preservar la vida. No se trata solo entonces de aniquilar o de exterminar. El texto usa expresiones bien fuertes, porque además Dios tiene la intención de preservar, de recrear, de reordenar el desorden que el ser humano, a través del pecado, eh, instauró en la creación y que afecta, por supuesto, que a los animales y a toda la creación. Eh, entonces, por esto de las parejas.
Y para repoblar. claro, es que uno no tiene que tomarlo o sea, sí, para repoblar, por supuesto, pero no hay que tomar este relato tan literal. O sea, Dios tiene la intención de recrear, de reordenar, y esa reordenación es a través de la vida. De hecho, más adelante, al final del relato, eh, dice, denme un segundo. Ah, sí, el 9, fíjense, el 9:6 en adelante dice: quien vertiere sangre humana o por otra persona será su sangre vertida. Esto es muy babilónico, por lo demás. Ojo por ojo, diente por diente, el que mata muere. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Porque imagen de Dios hizo él al ser humano. Eso estaba, ¿se acuerdan que estaba antes en 1:27? Ustedes pues sean fecundos y Multiplicados. multiplicados. No, es que mi Biblia está mal, hay un error aquí. Sí, bueno. Y multiplicados, dice la tuya, sí. Entonces, sean fecundos y multiplicados. La misma expresión que le da en el primer relato de la creación. Sí. Entonces, en realidad, bueno, yo siempre les digo, no hay que tomarse este relato al pie de la letra. Ya sabemos que pudo haber sido algún diluvio de por ahí, qué sé yo, pero eso no significa que Dios vaya con la intención de botar todos sus juguetes a la basura porque se aburrió y va a hacer otros nuevos, digamos. O va a guardar, o va a rescatar a los que les gustan y los otros se vayan a la basura, ¿no? No, no es esa la intención de Dios, el Dios en que creemos los cristianos. Cuando acá hay un relato que nos quiere mostrar que el caos imperante traído por el pecado va a ser solucionado por Dios con una medida un poco extrema, pero en el fondo una medida que va a generar recreación, va a hacer nuevas todas las cosas, como va a decir después el Apocalipsis, va a renovar la tierra. Entonces, insisto, no, yo les he dicho varias veces, los relatos míticos no hay que tomarlos al pie de la letra. El diluvio no sucedió en un momento de la historia. A lo mejor sí, pero difícilmente Noé metió a todos los animales que hoy en día vemos digamos, por ahí en un arca, digamos. No, ¿ya? Eso es imposible que suceda. Tendrían que ser millones de arcas para llenar todos los animales, todo. Imagínense los insectos, imagínense el peso que tendría, no, olvídese, una locura. Y aparte de eso, que habían animales que no son de esa zona. Pero lógico, claro que sí. ¿Quién habría salvado al pobre Pudú o al Huemul? ¿Ah? Eh, Nos quedamos sin escudo nacional. claro. Eso. No, hay que siempre leer esto en clave un poco espiritual y desde lo metafórico, ¿ya? Aquí hay porque si no nos ponemos fundamentalistas y habría que también pensar que la Tierra fue creada en 7 días y bueno, y eso no, se sabe que no es así. Entonces, aquí hay una intención, acá hay un relato que quiere mostrar una imagen de Dios. Y esa imagen es un Dios que es un Dios severo, pero es un Dios severo contra el pecado y contra sus consecuencias. Y que está dispuesto a hacer todo para terminar con ese pecado. Obviamente,
quizá uno podría meterse la historia de este texto y decir, bueno, quizás los antiguos vieron que sucedió un evento climatológico, una catástrofe, y la interpretaron como que Dios eh, había hecho eso, ¿ya? Y quedó en el texto. Pero Dios y el Espíritu Santo se sirven de eso para transmitir un mensaje que está más allá de la literalidad del texto. La palabra de Dios es verdadera, de eso no hay duda, pero esa verdad de la palabra de Dios no es una verdad, eh, es una verdad que hay que saber entenderla, porque si no, no sé, yo tendría que, bueno, se lo he dicho varias veces, no podría tener contacto con mujeres que estuvieran en su menstruación. No podría, tendría que aniquilar a los infieles y a estrellar a los hijos de los infieles contra los muros, digamos, porque simplemente no creen en Dios. O varias otras cosas problemáticas que están en la Biblia, ¿me entienden? Eh, o las mujeres no podrían hablar en la iglesia, ni menos tener cargos de nada en la iglesia, digamos, porque no pueden hablar, y todas esas cosas, ¿ya? Eh, Hay que interpretar estos textos a la luz de... ¿De quién hay que interpretar estos textos? ¿A la luz de quién? del Espíritu. Del Espíritu Santo y de Jesucristo, que es el exégeta del Padre. ¿Se acuerdan que es a los discípulos de Maús, Cristo les explica las escrituras, como dice ahí también la canción, y parte con ellos el pan? Eso es. O sea, es que hay que, en el fondo, ver a Cristo en todos estos textos. Independiente si estos textos no fueron escritos por cristianos y pertenecen a una época mucho más anterior a Cristo, el cristiano, entendiendo todas estas cosas de índole histórica, lee a Cristo aquí, en un momento posterior a Ya, comprender el texto. Está bien que yo entienda aquí todo, pero hay que dar el paso y hay que leer, y hay que en el fondo ver a un Dios providente, a un Dios misericordioso, al Dios de Jesucristo, en el fondo. Todo esto es preparación, es antesala para el misterio de Cristo. Y como es preparación y antesala, ya está de fondo el misterio de Cristo. Y se nos va mostrando en ciertas pistas. Como en este texto yo diría, la gran pista aquí es la intención que Dios tiene de hacerse cargo del problema del pecado. Que el ser humano no tiene ninguna intención de hacerlo. En ninguna parte Adán y Eva dicen, oh sí, Señor, disculpa, la verdad es que sí, tienes razón, la embarramos. No, no, es Dios. Y después va Caín y mata a Abel y qué sé yo. De hecho, ni siquiera hay así como, Caín tampoco reconoce, uy, sí, en realidad, Señor, ten piedad de mí, porque tampoco. Es Dios quien se hace cargo del pecado y de las consecuencias que tiene. Es Dios quien ve en el pecado un problema. Los seres humanos les da lo mismo hasta el momento. ¿Ya? Hasta el momento les parece que les diera lo mismo. Eh, bueno, y el relato ya va terminando con esta referencia en 9:12, perdón, en 9:11, establezco mi alianza con ustedes. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Perdón, bueno, eso y 9:9.
he pensado establecer mi alianza con vosotros y vuestra futura descendencia y también con todo ser vivo que os acompañe. Establezco mi alianza con ustedes. Y el signo de la alianza más adelante va a ser el arco iris. Ah, ya. ¿Ya? La alianza entre Dios, ustedes y todo ser vivo. Em, y, y bueno, entonces, a ver, aquí puse una nota, espérenme un chiquitito, me parece que acá hay algo interesante, pero yo puse solamente una flecha y no, no me acuerdo bien cómo era para... Ezequiel 8. ¿No? Espérenme un poquitito. Miren, fíjense en esto. En el libro de Ezequiel dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Vi luego como el destello de un relámpago, como un fuego que la envolví, como un fuego que la envolvía alrededor. Esa se refiere a una figura de apariencia humana. ¿Ya? Dice, bueno, voy a leer de antes. Por encima de la bóveda, el 26, por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había como una piedra de zafiro en forma de trono y sobre esta forma de trono por encima y en lo más alto una figura de apariencia humana. Vi luego como un destello de relámpago, como un fuego que la envolvía alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi como un fuego resplandeciente que la envolvía. O sea, pareciera que había como una especie de 8. De la cadera para arriba había como un halo de luz y de las caderas para abajo había otro halo de luz para abajo. ¿Ya? Y después dice lo siguiente, fíjese, se parecía al arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor a su alrededor. Parecía la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Bueno, y ahí continúa el texto. Eh, Fíjense que aquí también, bueno, este, el profeta Ezequiel está hablando de una visión de Dios como un ser lleno de luz. Y acá la señal que ocupa en Génesis es un arco iris. Y el arco iris es luz también, refractada. Entonces es bonito porque de alguna forma el arco iris es la luz, Dios se manifiesta como luz. Bueno, en Ezequiel ahí hay una referencia directa al arco iris. Y el Salmo 91 dice claramente, o sea, perdón, el Salmo 27 dice claramente, Dios es mi luz. Entonces, el arco iris va a ser
en el fondo, un recordatorio de la luz divina, de Dios. O sea, el arco iris es un recordatorio de Dios, de la presencia de Dios. Y bueno, un poco, bueno, aquí cuando dice, bueno, esto ya se los leí, pero dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, dice, infundirán temor y miedo a todos los animales de la tierra, cuando van a ser gobernantes dentro de dentro de las especies vivientes, los seres humanos son los gobernantes. Todo queda a vuestra disposición, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Ahí hay un cambio, ¿se acuerdan que en el relato anterior eran las hierbas lo que servía y los árboles lo que servía de alimentos al ser humano? Acá hay un cambio, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, todo lo que les doy, lo mismo que os di la hierba verde. Y aquí hay una intertextualidad, se llama, directa. En realidad no tan directa, pero el texto está recordando, y esto no había sucedido antes, que está recordando otro texto. Os di la hierba verde, os di en el pasado la hierba verde. Bueno, dice, solo dejaréis de comer la sangre, la carne con su vida, es decir, con su sangre. Eso creo que en algún momento se los dije, la sangre, la sacralidad de la sangre, pero que bueno, que aquí literalmente está, que es la vida de los animales. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre, la reclamaré a todo animal y a todo ser humano, a todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida, porque imagen de Dios hizo al ser humano. Bueno, esto ya lo leí. Hay una serie como de determinaciones, de normas, ¿ya? Las mismas normas que, o en realidad no son las mismas, pero el mismo acto normativo de cuando Dios crea y les dice al hombre y la mujer un poco lo que tienen que hacer. También les dice que no tienen que comer del árbol, de los árboles bueno, del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero eso aquí no está. Eh, bueno, la verdad es que no hay claridad de qué relato es más antiguo, si el relato del diluvio o el relato de la creación, ¿ya? El relato de la creación, ¿cuál es más antiguo? ¿Y por qué les digo esto? Porque probablemente el texto de Noé haya sido esto es solo una probabilidad, ¿ah? Pero es probable que el texto de Noé haya sido el relato de la creación y solo el relato de la creación en un momento. Yo siempre les he dicho, no hay que pensar que estos textos los escribió una persona en una sentada y que por tanto escribió primero el relato del Génesis y de la creación y luego más adelante el relato de Noé y el diluvio. Ya. Eran textos que estaban copiados en distintas fuentes, en distintos manuscritos y qué sé yo, que en algún momento alguien juntó. Entonces es probable que este texto de Noé haya sido el primer relato de la creación, o haya sido el relato más antiguo de la creación, haya sido el relato original de la creación en algún momento. Pero es solo una posibilidad, no hay cómo saber. Lo que sí tenemos es el texto que está aquí. Y el texto que está aquí nos va diciendo eh,
este camino entre el comienzo del mundo, el problema del pecado y lo que va a ir generando para adelante el pecado en la vida de los seres humanos. ¿Ya? Y bueno, más de esta parte, bueno, después aquí ya en 9, de 9:18 en adelante, no voy a hablar mucho. Porque en realidad son como nombres. Bueno, ahí después, este tema de Noé desnudo, qué sé yo, en realidad no tiene que ver con una cuestión cultural también y con una referencia a un pueblo propiamente tal, pero no, en realidad creo que no sería tan importante ver eso. Lo que sí me gustaría, pero ya para la próxima, es ya el tema de la Torre de Babel, ya que es del 11 en adelante. Porque aquí también va a haber un problema, y un problema, en el fondo, va a venir desde el pecado, ¿ya? Bueno, y con eso terminamos por hoy. La próxima vez entonces veremos ya el relato de la Torre de Babel y bueno, y ahí ya estaríamos, bueno, no sé si vamos a terminar el relato de la Torre de Babel, o tampoco es un relato muy largo, son en realidad 8 versículos, 9 versículos. Eh, yo creo que lo terminamos en realidad, sí, yo creo que lo terminamos la próxima vez. Y ya habríamos terminado esta primera parte del Génesis, que va desde Génesis 1 a Génesis eh, 11, ¿ya? Y que es esta época o este relato mítico de los orígenes. Y bueno, de ahí en adelante, yo no sé, a ver, aquí yo la verdad es que no tengo, que me interesaba en realidad, se lo pregunto ahora para ir preparando ya, no tenía la intención de ver esta primera parte del Génesis porque habla del pecado y habla de varias cosas más, pero de la historia de Abraham, la verdad es que no lo tenía yo en mi... Y es porque la historia de Abraham es muy larga y después se extiende a Isaac y después de Isaac para allá y pues, realmente es todo el Génesis. Entonces, mucho. Me interesaba esta primera parte de Génesis 1 al 11 porque en el fondo nos va a hablar de harto de antropología, nos va a hablar de la condición humana. Ya. Condición humana que después va a ser rescatada por Jesucristo. Eso es lo que me interesa, que en el fondo, ¿cuál es el problema? El problema es este. El problema está aquí. Entonces, cuando viene Jesús, ¿a qué viene Jesús? A esto, a este problema. Eso es lo que me interesa. El tema de Abraham es muy bueno, qué sé yo, para ver el tema de la fe, para ver el tema de la confianza en Dios, bueno, en fin. La presencia de Dios también en la vida, pero no lo tenía tan presente. Ustedes, les pregunto, ¿les gustaría ver un poquito de Abraham o avanzamos al siguiente tema? Por ejemplo, está todo este tema de Sodoma y Gomorra, bueno, el tema de la alianza y la circuncisión, que ya en algún momento ya lo hemos hablado. Pero como les digo, es bien largo, qué sé yo, son muchos versículos. Imagínense que ya Abraham empieza en el 12 y en el 21 nace Isaac, Recién. recién. Entonces es bien largo. Entonces no, por eso no quería verlo. Y quería saltarme ya al siguiente tema, que
Bueno, lo que sí en realidad me gustaría... Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, si quieren que hablemos un poquito de Abraham, me dicen y hablamos, pero vamos a hablar de algunos... Bueno, esto creo que ya lo hemos hablado en algún momento, pero vamos a hacer un pequeño repaso de los nombres de Dios en el libro del Génesis. Ya. Eh, y yo creo que eso vamos a hacer, pero si ustedes me dicen que quieren ver la historia de Abraham bien, lo hacemos, pero es muy Es más largo, conocido. claro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La próxima vez vamos a ver un poquito de los nombres de Dios en el libro del Génesis y... ¿No íbamos a ver la Torre de Babel? perdón, eso, sí, la Torre de Babel y después los nombres de Dios, ¿ya? En el libro del Génesis. Eso, ¿ya? Y me avisan si quieren ahí, bueno, si quieren lo pueden pensar. Yo Este, avanzaría un poco más. Pero igual hay que estudiarlo y leerlo ahí, un poquito, pero bueno, eh, vamos a hacer como un resumen, las cosas más importantes de Abraham. ya. Eh, Igual me ayudarían harto si leyeran por ustedes mismos el texto, así vamos más rápido. Sí. Em, pero, pero bueno, ahí, qué sé yo, pueden ver el tema, bueno, por ejemplo, el tema, aquí lo estoy viendo, el tema de Melquisedec, que es importante. Em, pero bueno, vamos a hacer eso. La próxima vez vemos la Torre de Babel y vamos a seguir un poquito con Abraham, pero solo un poquito porque es muy largo. Em, y las cosas como más importantes. ¿Ya? Ya, Jaime, muchas Ya, gracias. pues. Viaja el domingo, Jaime. La próxima semana voy a estar en Buenos Aires, ¿ya? Y Ya. si me pueden, les pido un favor, lo que pasa es que allá el cambio de hora a mí me cambia y de pronto no sé en qué hora estoy, no sé qué hora en Chile. Entonces, si me pueden escribir Ya. más o menos a las 7, Jaimito, acuérdate del taller y qué sé yo, porque las 7 de acá siempre me confundo si es una hora más, una hora menos, qué sé yo. Sí, Tengo que estar ya. buscando en el computador qué horas en Chile. Así que, pero seguro que me voy a acordar porque lo dejé configurado por el tema de con calendario, que me lo cambié, hiciera como el cambio automático de la zona horaria, pero no sé si me va a resultar. Entonces, ahí les pido que el próximo viernes me avisen, ¿ya? Ya, Jaime. Ya, Eso, Jaime. nos Muchas vemos, gracias. cuídense, Muchas gracias por todo. Todo. Bendiciones, buen saludos, viaje. bendiciones, muchas Buen gracias. viaje, Gracias. cuídate. Chao, Chao chao. a todos. Saludos, Saludos. saludos, saludos a tú y a la niña. Gracias.